Buenos días amigos y amigas. Hoy empezamos un nuevo día, el último día del año 2021. Sean bienvenidos una vez más a este su canal HB Noticias. Soy Víctor Franco Luna de la Prensa Alternativa Digital, transmitiendo desde la ciudad de Trujillo, capital de la primavera, para el Perú y el mundo. Hoy es 31 de diciembre. Estamos ya a pocas horas de dejar un año de convulsión social generado por un sector del Congreso de la República en contra del gobierno de Pedro Castillo. Aliados con la prensa convencional, los órganos constituidos, las Fuerzas Armadas, las transnacionales, los políticos, todos ellos han contribuido al caos social permanente hasta consumar con el golpe congresal, llevando a una crisis generalizada, propensa a una guerra civil. Dios no lo quiera. Desde que ganó las elecciones el presidente Pedro Castillo, un sector del Congreso de la República se dedicó exclusivamente a buscar la sinrazón porque no aceptaron el haber perdido las elecciones presidenciales. Su odio fue tan grande, más grande que los problemas del país, que les cegó y actuaron de lo más vil y cobarde, no solamente con el presidente de la República, sino también con su familia. Y durante 17 meses atacaron día y noche. Todos los actores cumplieron un rol, por supuesto. La prensa publicaba falsedades todos los días para engañar al pueblo peruano de lo que publicaban como si fuera la verdad. El Congreso de la República interpelaba y censuraba ministros. Se bajó 2 gabinetes. El Ministerio Público creaba carpetas fiscales para investigar al presidente de la República por supuestos delitos, solamente por dichos de personas que nunca pudieron comprobar o demostrar lo dicho. El Poder Judicial declaraba infundados todos los recursos que el Ejecutivo presentaba. Eso ha conllevado a una crisis, pues la policía allanaba Palacio de Gobierno cuantas veces quería. Los políticos tenían tribuna abierta todos los días en los canales de televisión en señal abierta. Las transnacionales, los empresarios, inyectaban dinero para toda esta manipulación, con la finalidad de tumbarse al gobierno. Pedro Castillo, el presidente de la República, pecó en exceso de confianza con el personal de su entorno. Y fueron ellos los que lo traicionaron. Y producto de eso, hoy Pedro Castillo está encarcelado en el penal de Barbadillo. Es lamentable, pero es la realidad lo que nos ha tocado vivir durante todo el año 2021. Hoy nos espera un nuevo año
que por supuesto nada satisfactorio, porque el pueblo peruano está en insurgencia nacional y piden el cierre inmediato del Congreso de la República, renuncia de la usurpadora Dina Boluarte, libertad y restitución en el cargo de presidente al profesor Pedro Castillo, asamblea constituyente, nueva constitución. Es el pedido latente del 80% de la población peruana. Esto se va a materializar el día miércoles 4 de enero. La convocatoria lo han hecho los gremios, las organizaciones sociales de todo el país, en donde se va a realizar el paro nacional indefinido. Esperemos que este paro nacional convocado por el pueblo peruano no sea reprimido por la policía y tengamos que ver más asesinatos. Desde este medio de comunicación exhortamos al pueblo en su conjunto que la movilización se haga pacífica, pero pidiendo la solución a este problema, que Dina Boluarte tiene que irse y el Congreso se tiene que cerrar. Sí, señores, ese es el año que nos espera. Empezaremos el año nuevo. Ya solamente faltan 4 días para el paro nacional indefinido. Hay rumores, no está todavía confirmado, pero es necesario alertar. La convocatoria de este paro nacional indefinido incluirá a los medios de transporte en la que no van a poder circular, no van a poder trasladarse llevando, por ejemplo, los alimentos a las ciudades. Es delicado, pero ese es el rumor que hasta estos momentos se mantiene solamente en rumores. Pero de ser cierto que van a parar los transportistas por el bloqueo de carreteras que me imagino que habrán, esperemos que todo sea pacífico. Las ciudades como Lima y las ciudades de las regiones, pues si no va a haber pase en las carreteras, obviamente que los transportistas no van a arriesgar. Y es allí mi llamado a los transportistas. Si es que no va a haber pase de carreteras, preferible que no salgan. Y a los comerciantes también, alertarles que no compren alimentos si es que va a haber bloqueo de carreteras, mayormente alimentos que se pueden malograr. Sí, señores, cumplo en anunciar este anuncio que está, como repito, en estos momentos todavía en confirmarse, pero repito, hay que tomar las precauciones. Es necesario estar precavidos para no tener complicaciones, que los productos que vayan a comprar los comerciantes y al no haber pase se van a malograr. Entonces quedan comunicados todos los comerciantes que llevan alimentos a la ciudad, vean la forma cómo solucionar ese problema. Es lamentable lo que tengamos que enfrentar, pero
hasta ahí es que el pueblo peruano está tomando ya estas medidas de fuerza, porque hasta hoy todavía no está siendo escuchado el clamor popular. Son 30 muertos, 30 hermanos peruanos que han caído abatidos por las balas disparados por los miembros del ejército peruano, y hasta hoy nada se ha dicho. La prensa no ha publicado de los muertos. Lo único que está publicando es que hay grandes pérdidas millonarias por el paro de la población. Pero no se están manifestando de los caídos en estas justas luchas. Eso es lo que ha enardecido más al pueblo peruano y está decidido a ir hasta las últimas consecuencias. Pues, ¿qué le cuesta al Congreso de la República dar un paso al costado? No le cuesta nada, pero claro, están más por sus intereses. Dina Boluarte, ojo, una primicia. No está confirmado, pero de ser así, Dina Boluarte está por viajar a Estados Unidos. Y lo que hay comentarios que este es un plan de fuga, porque se le viene la pared encima a Dina Boluarte y ya no tiene escapatorio. Entonces, por eso es la premura de que ha presentado un proyecto de ley modificando el reglamento del Congreso de la República para dar la facultad administrativa al presidente del Congreso para que asuma la presidencia en su ausencia. Sí, señores, ¿será el plan como lo dicen? No lo sabemos oficialmente, pero de que se va Dina Boluarte a Estados Unidos, eso sí, parece que se va. ¿Volverá? Tampoco lo sabemos. En fin, así está la situación, amigos y amigas. La situación se pone candente, se pone muy difícil y esperemos pues que no haya derramamiento de sangre, porque ya son 30 nuestros hermanos que han perdido la vida y por ellos el pueblo sale a luchar. Y como el lema lo dice, la sangre derramada jamás será olvidada. Claro que no, quedará marcado en la historia. Estos grandes luchadores sociales que ofrendaron su vida por dejar un país mejor. Y para confirmar del paro indefinido del 4 de enero, pues tenemos en pantallas a estos tres grandes luchadores sociales, son los youtubers. Estamos viendo ahí a la mano derecha de la pantalla se encuentra pues el de sombrerito, es Pavel Yachayhuasi, del canal que transmite en su programa todos los días. Y el del centro es Toribio Mamani Machaca, también de la prensa alternativa, de la prensa de Radio Internacional Defensa Marina Noticias. Y el que estamos viendo en la parte izquierda de la pantalla es Timoteo Cutipa, del canal 24 Noticias Oficial. Estos grandes luchadores sociales se han trasladado desde Lima a recorrer las regiones del sur del país para reportar y recoger la decisión que está tomando el pueblo sureño y dar a conocer al país entero y el mundo, porque estos son canales que tienen alcance internacional. Estos grandes luchadores pues han decidido recorrer, ya han visitado varias regiones y en estos momentos se encuentran en el puerto de Hilo. Sí, señores, en el puerto de Hilo, en donde se encuentra el compatriota Toribio Mamani Machaca,
desde donde transmite él su programa a través de su canal y enlace con radios, que tiene una cadena de radios en la zona del sur, en la que Toribio Mamani Machaca transmite todos los días. Y vamos a escuchar pues en estos momentos a estos grandes luchadores sociales, a quien le deseo mucha suerte, que Dios les bendiga y que lo pasen un feliz año por ahí recorriendo las regiones del sur. Es difícil, pero es así cuando nace el deseo de luchar por una causa y por un Perú mejor. Aquí lo tenemos en estos momentos. Vamos a escuchar a cada uno de ellos, que tienen la libertad de dirigirse al mundo entero, que se enteren cómo se va a llevar a cabo perdón, el paro nacional del 4 de enero. Desde por lo menos nuestro canal, el Chehuasi, asumimos que nos encontramos bajo una dictadura, ¿no?, que encabeza Dina Boluarte, en pared o jugando pues con el Congreso de la República. De todas maneras, nosotros venimos pues aquí como parte de un recorrido que estamos llevando. Hemos coordinado con también el equipo de Timoteo Cutipo Oficial, 24 Noticias, para recorrer cierto sector del sur, ¿no?, específicamente luego por Puno, ¿no?, en ese sentido. Así que bueno, eso sería para comenzar, y bastante pues motivado, feliz, alegre, porque acá al hermano don Toribio siempre nosotros lo vemos, ¿no?, y él sabe porque participamos dentro del micro abierto que él realiza. Hemos hecho llamadas en varias ocasiones, meses atrás, cuando el presidente Pedro Castillo estaba en sus primeros meses de gobierno. Hemos estado en las protestas y luchas por una nueva constitución, por el cierre del Congreso golpista, obstruccionista, que bueno, en este momento pues ha tenido ya, vamos a decirlo así, una pequeña victoria en esta lucha que se está desarrollando, encerrando, encarcelando y secuestrando a nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones. Pero de todas maneras, esto es, ¿no?, esa es la resistencia que se está dando. Esas serían las primeras palabras, y le daríamos paso, ¿no?, al compañero Timoteo. Bien, gracias, Pavel, por esas, dar la bienvenida, por darte la bienvenida también, y poder tú compartir con el país, con los hermanos que se encuentran en otras partes del Perú y en otras partes del mundo. Timoteo, bienvenido también. Cuéntanos, a ver, ¿cómo te has sentido al llegar aquí a Hilo? ¿Por qué estás recorriendo el país? ¿Por qué estás recorriendo todo? Cuéntanos, el Perú lo quiere saber. En primer lugar, gracias por recibirnos, Toribio. Acércate más al micrófono. Recordarás, hace meses atrás vine acá con otra motivación, con ánimo distinto, y ahora pues venimos de otra manera. Sabemos que pasamos por un momento difícil, pero al mismo tiempo eso nos ha permitido salir de Lima para poder visitar distintas regiones de nuestro país. Estuvimos en Lima mucho tiempo dando cobertura. Ahora, hace poco estuvimos en Cusco, en Arequipa, y seguramente vamos a desarrollar los temas que hemos recogido bastantes opiniones de distintos compatriotas. Así que muchas gracias, Toribio, por invitarnos a nuestro canal, y también a todos los que nos siguen, por favor, apoyen a Toribio dejando su like y también suscribiéndose en su canal. Ya me pongo nervioso, Toribio. Bueno, a ver, nos contaban, Timo, te pregunto a ti, a nosotros nos dijeron, oye, la prensa alternativa está recorriendo el país. Yo lo tomé como una nota que habitualmente se dice, ¿no? Está recorriendo el país, bueno, tiene que recorrer el país, ¿no? Pero me parecía algo magistral que los compatriotas de los youtubers estuvieran recorriendo el país. ¿Pero qué lugares han recorrido? Ahora dínoslos, porque a mí me dieron la sorpresa que venían a Hilo, nunca me dijeron que venían ustedes, pero me enteré sorpresivamente anoche que a mí me dieron un dato, van a ir a Hilo también, y hoy en la mañana me dicen, Toribio, están a pocas horas ya de Hilo, están entrando a la ciudad de Hilo y vas a tener la visita de Pavel y de Timoteo. ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Por qué lugares han ido? ¿Y cómo así se inspiran o tienen la voluntad de ir? Nos dijeron, quieren ser testigos de cómo avanza el pueblo en esta manifestación y reclamo por la soberanía de la patria, los reclamos que están pendientes. ¿Qué hay sobre esto? Cuéntanos, ¿cómo narran ustedes como periodistas o como comunicadores? ¿Cómo llevan esta referencia? ¿Cómo es que se animan a poder recorrer el país y escuchar la palabra del pueblo? Por nuestra parte hemos asumido, a lo menos a mi parte, he asumido que tenemos que hacer justicia en cuanto a lo que es la comunicación alternativa. Siempre estuvimos en Lima, pero también veíamos cómo es que nuestros compatriotas vienen a Lima, en varias oportunidades han ido a Lima,
Uno con la posibilidad de pedir al presidente Pedro Castillo apoyo y por otro lado en respaldo. Pero ahora estamos en un escenario distinto donde ya eso no va a suceder. Entonces varios compatriotas ya se han volcado a las calles a manifestarse, a rechazar a la señora Dina Boluarte. Ya a estas alturas hay más de 30 compatriotas asesinados. Y eso los medios de comunicación también pues no lo informan tal como es, sino que trata de encubrir. Ya conocemos cómo se ha comportado los últimos años en el gobierno del presidente Castillo. Entonces hemos visto como conveniente, como algo de responsabilidad nuestra que hemos asumido, pues es necesario salir fuera de Lima, ¿no? Es decir, quitarnos las vendas de los ojos con la finalidad de encontrar la información de primera mano. Entonces seguramente Pavel lo va a contar con mucho más detalle porque también es uno de los que también está muy pendiente de lo que pasa en nuestro país, ahora fuera de Lima. Pavel, y dime, ¿cómo escuchas, cómo sientes, cómo percibes a la población? En eso los periodistas, los comunicadores, tenemos olfato, tenemos ciertas apreciaciones que podemos manifestarlas en público también, porque medimos, tenemos el temperamento de lo que pasa en el país. En este caso, en este recorrido que están haciendo la prensa alternativa, recorriendo todo el sur del Perú, ¿qué percibes? ¿Qué dice tu olfato periodístico? ¿Qué dice tu intuición como persona? ¿Cómo ves al pueblo frente a este hecho político que se ha dado en el país y que ya tenemos, como ha dicho Timoteo, 30 muertos extraoficialmente? ¿Qué has percibido, Pavel? Bueno, nosotros como trabajamos siempre con estadística, ¿no? Con datos para que tengamos fuentes fiables y confiables. Por lo menos lo que habíamos estado reconociendo o accediendo a la información era que había un rechazo de parte de la población en su conjunto, por ejemplo, al Congreso de la República, ¿no? O sea, más del 80% del pueblo peruano en su conjunto, de las diversas clases sociales, con las diversas ideologías, con las diversas religiones, en las diversas regiones, rechazaba al Congreso, justamente pues porque en la práctica real, concreta y contundente, no se había percibido y tampoco se había visualizado algún tipo de ley a favor de la población peruana. Todo lo contrario, no se habían estado blindando, por ejemplo, a Repsol por ese lado, a Merino, por ejemplo, también en ese sentido. Se le había dado concesiones incluso a los casinos, lo mismo también pues con el tema ahora mismo, ¿no? Hace unos días que se le ha dado 5 años más para que se le dé privilegios y beneficios a las empresas extractivistas de minerales y hidrocarburos. O sea, la población misma ya lo tenía eso. Pero eso era lo que decía la estadística, en líneas generales. Ahora lo que nos tocaba, justamente en esta coyuntura, donde el Congreso ha sido el principal privilegiado y el que ha celebrado, incluso de una manera pues inhumana, ¿no? Fuera de toda solidaridad, con la detención injusta del presidente Castillo, el secuestro y el encarcelamiento. Entonces, viendo todo ello, viendo los enfrentamientos, movilizaciones, viendo las protestas que se han estado desarrollando, principalmente en la macrorregión sur, ¿no? Ya sabemos en Andahuaylas, en Arequipa, en Ayacucho, con la masacre que ha habido, no nos quedó otra opción a nosotros de ir directamente a la fuente y, como usted dice, y escuchar de la población misma, de la boca a boca, qué es lo que dice, porque la prensa hegemónica actualmente tiene un discurso, ¿no? Un discurso totalitario, ¿no? Un discurso que ya viene, pues, dado a través de todo un, digamos, de un ordenamiento que está por encima, que es que son unos cuantos los que están haciendo revuelo, generando anarquía en el país, inadaptados, incluso con la terminología de vándalos, terrucos, delincuentes y demás. Ahora la pregunta en concreto, disculpe si está dando tanto rodeo, hemos estado preguntando directamente quiénes han sido, por ejemplo en Cusco, donde hemos estado in situ, los peruanos que han estado protestando. Nos hemos encontrado con madres, docentes, profesoras, ¿no? Nos hemos encontrado directamente con campesinos, con hermanos taxistas, con personas que de repente, microempresarios también. O sea, todos es un conjunto de pueblo trabajador que aporta, ¿no? Que día a día está buscando la manera de llevar un pan a la mesa de su hogar, y son ellos, ya hartos y cansados, que han decidido alzar su voz de protesta pacíficamente y de esa manera pues exigir reivindicaciones sociales, no por un tema político ideológico, sino por el tema de la misma patria, de sus hijos, de su vida, de su futuro, ¿no? Dentro de ello, porque se quiere reducir, ¿no? A estos son vándalos
planteando es un nuevo pacto social, ¿no? Están planteando un nuevo modelo económico, la recuperación de nuestros recursos principales, un desarrollo industrial en el país, la tecnificación, ¿no?, de la industria, más presupuesto para la educación, más presupuesto para la salud. Entonces, eso es, en general, son personas del pueblo, ¿no?, que están en esa lucha. Y bueno, si el cierre del Congreso o la crítica, digamos, a la clase política oficializada, porque lógicamente este Congreso asume pues pertenencia a mafias políticas que pues están enquistadas en el poder año tras año, con diferentes nombres, pero al final pues con la misma esencia, ¿no? Con el mismo programa, los mismos líderes, entre ellos a veces se hacen cuestiones de transfugismo, pero si el rechazo era, según lo que decían la estadística oficial, 80% un poco más, ahora es total. Yo no he escuchado a una sola persona, y tengo todos los videos para registrar las entrevistas en las plazas, en las calles, a los dirigentes, que me diga, yo estoy a favor del Congreso de la República y me parece que está haciendo una buena labor, así que yo lo respaldo completamente. Por lo menos lo que hemos podido, insisto, en las calles ver, es el rechazo contundente y total, en ese sentido. A ver, Timoteo, con esta apreciación que tiene Pavel y que tú has estado trabajando con él, hemos escuchado hoy en la mañana manifestar a la zona de Arequipa, manifestar que se van a la zona, indica que la zona sur del Perú ha tenido el acuerdo de continuar el paro indefinido a partir del 4 de enero. Y veíamos vehemencia, veíamos firmeza, gente de Andahuayla, líderes de todo el sur del Perú, de Puno, ¿no?, de todo lugar de la zona sur del Perú. Tú como periodista, ¿qué percibes? ¿Va a haber una participación del pueblo? ¿Es el sur del Perú fundamentalmente? ¿Qué presientes? ¿Qué ves? ¿Qué falta? ¿O cuál es tu percepción como periodista? La pregunta es un poco complicada porque vivimos un escenario distinto, pero más o menos para darnos cuenta, ¿no? Fíjate, Toribio, nosotros hemos visto a nuestros compatriotas en el sur, principalmente en Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, cuando se dio a conocer que habían, digamos, vacado al presidente de forma irregular, de forma espontánea han salido a manifestarse. Tal es así que varios compatriotas pues salieron de alguna otra manera de forma espontánea. Hay experiencias que podemos recordar, por ejemplo, recordarás de la época de cómo es que PPK indultó a Fujimori, pues en plena Navidad. También pasó con Rafael Vela Barba, también casi para celebrar el año, pocas horas faltando. Entonces, en cuanto a Pedro Castillo pasa lo mismo y nuestros compatriotas se han volcado a las calles, tanto en Lima y a nivel nacional. Claro, los medios de comunicación eso lo han tildado para justificar el asesinato de nuestros compatriotas, de vándalos, delincuentes, como parte de una organización de algo de terrorismo, algo así, ¿no? Entonces, en este caso, lo de ayer, que es importante remarcarlo, había un comunicado de distintas organizaciones sociales en una sola voz, convocatoria para 4 de enero, con la finalidad de retomar la lucha. Pero también al mismo tiempo han remarcado que ya no van a permitir personas que puedan infiltrarse. En todo caso, esta vez la marcha va a ser organizada, es decir, orgánicamente. Creo que también el espacio que hemos podido ayer recoger, las opiniones de distintos dirigentes que por primera vez están encontrando una unidad única para enfrentar la dictadura que se ha implantado con la señora Dina Boluarte y también por el Congreso de la República, entendiendo que también la señora Dina Boluarte pretende viajar afuera del país y dejarlo la presidencia nada menos al señor William Zapata. Entonces, ya conoceremos la dinámica de cómo se va comportando. No podemos adelantar, pero sí han alertado que va a hacer estas movilizaciones contundentes, pero al mismo tiempo pacíficas, y también apuntan a llegar a Lima, denominando la segunda marcha de los 4 suyos. Compañero. Un rol fundamental es el que está jugando la prensa alternativa. Un rol fundamental que es histórico y que tiene el reconocimiento de organismos internacionales, de organismos nacionales, el pueblo en sí también. Todos coinciden que la prensa alternativa es el que ha dado el quiebre definitivo a un estilo y a un modo de hacer periodismo en el Perú. Se ha podido ver claramente que hay
una prensa o un estilo de hacer periodismo en Perú en donde los propietarios de estos medios de comunicación son empresarios. Y estos empresarios tienen controlado a una gran cantidad de periodistas que si no dices lo que dice el dueño de la imprenta, bueno, pues también te vas, ¿no? Entonces, de esta manera se han creado oligopolios en el Perú. Pero quien ha hecho el quiebre a esta actitud negativa para el pueblo peruano, que lo ha puesto y lo ha postrado en la condición que está el pueblo peruano. Somos un país subdesarrollado, un país de remedio colonial, un país de servidumbre, y el pueblo lo ha podido descubrir a través de la prensa alternativa. En esta circunstancia, en la actual coyuntura que nos encontramos, Pavel, dime, ¿hay riesgo para la libertad de expresión que está reconocida en la propia Constitución? ¿Hay riesgo para la libertad de expresión fundamentalmente para quienes defienden al pueblo, defendemos al pueblo, defendemos a la patria? ¿O es que ahora el engreimiento de entrevistada como es la señora Dina Boluarte va a prevalecer, pero en contra de los que hacen el auténtico periodismo y libertad de expresión para el pueblo peruano? ¿Cómo lo ves esto tú, Pavel? La prensa en el país pues siempre se ha catalogado por manejar un discurso en defensa de los intereses de las grandes corporaciones. Hay que entender que los medios de comunicación son empresas, ¿no? Y no son microempresas, ni pequeñas empresas, ni son emprendedores, ni son ambulantes, pues, ¿no? O sea, pertenecen justamente a esas grandes corporaciones que justamente aliadas con el Estado se han enriquecido. Y eso nos hemos dado cuenta porque nunca antes, creo yo, como ahora, se ha denunciado los millonarios entrega de dinero que se le ha dado. Claro, o sea, es una entrega de dinero con plata de todos los peruanos y que ellos lo manejan como concepto de publicidad estatal, ¿no? O sea, han legalizado que con plata de los campesinos de Andahuaylas, con dinero de los hermanos que están con anemia y tuberculosis en Puno, con los niños que están con plomo en Ayacucho o en diferentes partes del Ande y la Amazonía, con la plata de todos ellos, se le ha estado dando millones y millones a canales de televisión como Latina, como ATV, ¿no? Como Panamericana, como América, que ya de por sí, por la publicidad que le hacen a las grandes transnacionales, pues tienen millones y millones. Ahora, con toda esa cantidad de logística económica que han tenido, ellos han estado pues controlando y lo siguen haciendo todo el espectro electromagnético, ¿no? Que le pertenece a todos nosotros, a todos los peruanos. Entonces, lo que ellos nos han entregado a través pues de la cajita mágica de la televisión han sido contenido que para nada pues ha ayudado a que tomemos conciencia de nuestra realidad social. Para nada, es distracción, es llenarnos la cabeza de morbo, de chismes, de farándula. Nos han hecho creer que es importante saber si a una vedette o a un futbolista le sacaron la vuelta, o si a una modelo de tal por cual le pusieron o no silicona. O sea, eso es lo que nos han querido que repitamos el día a día constantemente. Y cuando han hablado de política, a los que les han dado espacio ha sido a una casta política, de acuerdo también a sus intereses particulares de cada quien. Tal vez algunos apoyando a Acuña, otro en su momento a Keiko, otro en su momento a Toledo, en fin, se han repartido, como lo hemos visto con Vizcarra, ¿no? Cuando pasó que el keikismo, un sector del fujimorismo, se fue contra Vizcarra, y Vizcarra había planteado en plena pandemia el Reactiva Perú, que no fue otra cosa pues que darle millones y millones y millones, entre comillas, como préstamo a los grandes grupos de poder, se le dio a la prensa. Entonces la prensa, además de los millones que ha recibido históricamente del Estado por concepto de publicidad estatal, ha recibido con Reactiva Perú mucho más todavía. Por eso después que un sector de la prensa apoyó el tema de Vizcarra, lo sacaron y demás. Pero con Pedro Castillo, porque hay que entender algo, o sea, Pedro Castillo no es que ha quitado el dinero o el presupuesto de la Policía Estatal, sino que lo ha redistribuido a la prensa de provincia, a la prensa regional. Y no es que la prensa regional sea de izquierda o tenga un lenguaje popular y patriota, es diversa, como en cualquier lado. Y ahora lo que vemos es que esta prensa que ha atacado 24/7 el año y 5 meses que el presidente ha estado bajo el gobierno, lo ha atacado de manera desmedida, por todos los francos, por todos los frentes, desde Magali Medina, pasando por Gisela Valcárcel, terminando con Peluchín y Chibolín, atacando al presidente, hablando ellos ahora de política, hablando de nuestra realidad social, pero ahora con Dina Boluarte, que ha dado más de 180.000 millones, ha entregado a la prensa, y eso es público y lo saben, y los medios no dicen absolutamente nada, ni siquiera salen a desmentirlo, ¿no?
y lo han invitado por todos lados a Dina Boluarte a que dé sus declaraciones. El punto ahí entonces es claro, ¿no? Que la prensa está trabajando en pared, juntamente con el gobierno de Dina Boluarte en ese sentido. Y lo que vemos es un lenguaje totalitario, un lenguaje hegemónico. Todos repiten que Pedro Castillo es golpista, Pedro Castillo es dictador, Pedro Castillo es autoritario, que está bien encarcelado. Dos, los que protestan son vándalos, resentidos, asusadores, instigadores, enemigos de la democracia, enemigos de la libertad. Lo que está haciendo Dina Boluarte es la defensa de la constitucionalidad, no la defensa del orden, etcétera, etcétera, etcétera. En ese lado. Ahora, con el tema pues de la prensa alternativa, es un dolor de cabeza inmenso para ese totalitarismo de la prensa hegemónica. Y termino con esto. Le digo por qué. Porque mientras la prensa, por ejemplo, oficial, apoya al tema de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, nosotros, como prensa alternativa, hemos investigado cuál ha sido todo el proceso para que haya llegado a ser fiscal de la Nación. Hemos visto dónde sacó su título, en qué tiempo, en qué momento. Nosotros hemos visto incluso la posibilidad, ¿no?, de quién le eligió, de qué es lo que hizo, ni bien llegó, como por ejemplo desarticular a conjunto de fiscales especiales que estaban viendo el caso de los cuellos blancos, de prácticamente de manera directa o indirecta blindar a su hermana Irma Benavides y otras cosas más, ¿no? Ahora con el tema de Patricia Benavides. Entonces, la prensa alternativa está mostrando información que la prensa hegemónica no quiere. Y hay un punto. La visualización que estamos teniendo, la llegada que estamos teniendo, pues no es de 1.000, 2.000 o 3.000. Si contamos conjunto pues, de hermanos como Yasmín, de Clamor Popular, Luz Basalar, de Quinto Poder, Don Toribio, de Radio Internacional Defensa de Noticias, el hermano Wilmer de Inti Noticias, el hermano que está también allá en Lambayeque, Alex, de Hablando Sin Filtros, los hermanos de Lagora, Rimac Yacta, ¿no? Chasqui TV, Timoteo Cutipa y entre otros. Día a día sacamos programas con fuentes, con información, vamos al lugar de los hechos, entrevistamos, incluso llegamos a entrevistar a exministros o parlamentarios y demás, y damos una versión que es en defensa de los intereses populares. Pues la prensa no sabe qué hacer y nos han sacado, difamando, nos han sacado a Aníbal Estazo, han sacado al hermano Wilmer, en mi caso también lo mismo, han acusado pues incluso al hermano Anca y demás, o a los hermanos de Plaza San Martín como vándalos, como instigadores y demás. Pero bueno, pues se fregaron porque la prensa alternativa sigue la lucha, sigue avanzando y sigue llevando la verdad con fuentes a toda la población. Cortita, Pavel, te preguntaba si ves peligro tú en la libertad de expresión en el Perú. Bastante, completamente, ¿no? O sea, ya han dado declaraciones, por ejemplo, Cueto y entre otros, que ya tienen identificados a quienes son los que supuestamente asusan, supuestamente incitan al caos, a la violencia y demás, ¿no? Entonces sí, hay bastante, porque ya le había dicho a Marita Barreto, que trabaja para Patricia Benavides, que según ella, Pedro Castillo era el cabecilla de una organización criminal, y por lo tanto, los que respaldábamos de manera directa o indirecta el gobierno de Pedro Castillo, también seríamos parte de esta organización criminal. Por lo tanto, ellos tenían todo el derecho de investigarnos, de abrir nuestros IPs, abrir nuestras comunicaciones, porque según ellos somos parte pues de esta supuesta mafia que con Pedro Castillo ha tenido el país en una dictadura. Cuando vemos ahora realmente por dónde viene la dictadura, con más de 30 muertos, cientos de heridos y desaparecidos intervenidos de manera injusta. Correcto. Timoteo, estamos hablando de la libertad de expresión en el Perú y ese es un riesgo el que corre todo ciudadano, principalmente aquel que defiende la patria, aquel que defiende al Perú, a los humanistas, al pueblo, su condición de servidumbre, su condición de ser un país remedo colonial. Estamos en la prensa alternativa, me incluyo porque hablamos para defender la patria, estamos luchando contra la corrupción, buscamos que el país crezca, que el país se desarrolle, cosa que no se ha hecho en los últimos 30 años. Y por ese motivo, por decir la verdad, estamos siendo señalados. De alguna manera estamos siendo víctimas de esta represión, si se quiere, del sistema, conjuntamente con la policía, conjuntamente con el Ministerio Público, el Poder Judicial. Han empezado, de alguna manera, a confrontar o si se quiere, de alguna manera buscar minimizar
a la prensa alternativa, pero no le dicen nada a los de lo que apoyan a los ricos, a los monopolios, a los oligopolios. Con ellos no es el problema. El problema es con la prensa alternativa que habla del pueblo, defiende al pueblo, esclarece los hechos y da, y si se quiere, una enseñanza y conocimiento de la historia del Perú. A esa prensa de alguna manera está siendo asediada, como lo han denunciado en los diferentes medios de comunicación alternativos. ¿Tú ves con peligro, Timoteo? ¿Ves con peligro la libertad de expresión de los pueblos? ¿Cómo sientes tú, o presientes, o de qué manera te está tocando enfrentar esta realidad que se vive en el Perú ante la presidencia de la señora Dina Boluarte? He visto reportajes en varios canales de televisión atacando a varios compañeros, ¿no? Para tener una idea, Wilmer Domínguez, lo han sacado un reportaje, en este caso un canal, no es el nombre, ya varios conocen los que dan seguimiento al programa de Wilmer Domínguez, como señalándole que sería uno de los cabecillas de conspiración internacional contra la presidenta Dina Boluarte. Incluso hay otro periodista internacional, creo que se llama Daniel Stulin, puede tener unas ideas, digamos, propias de ellos, interpretación desde afuera, pero ya tratan de justificar que hay una organización, entre comillas, criminal para conspirar contra el gobierno de Dina Boluarte. Pero por otro lado, hemos visto que la señora Dina Boluarte también ha tenido reunión con jefes de los medios de comunicación hace días atrás. Y ahí menciona de que pues va a respetar la libertad de expresión, pero los dueños de esos medios de comunicación han dicho que tiene que dar facilidad al gobierno a los profesionales de los medios de comunicación. Hablan de, ¿no?, de los profesionales. Pero la pregunta sencilla que nosotros nos hacemos es, ¿qué han hecho en los últimos años, ya en el gobierno del presidente Castillo, los periodistas profesionales, ¿no? Creo que la respuesta seguramente varios compatriotas ya darán su opinión. Yo solamente lanzo la pregunta. Pero es evidente que hay una persecución, digamos, contra medios alternativos, ¿no? Porque nosotros hemos asumido, tomando en cuenta que vivimos en una democracia y por lo tanto podemos tener una opinión, incluso crítico y tal vez algunas partes, pues, como asumiéndole que está bien lo que están haciendo, ya sea en el Congreso de la República o en el Ejecutivo. Pero a estas alturas, pues hemos visto cómo es que la señora Dina Boluarte ha tomado la presidencia de la República en complicidad con el Congreso de la República. Recalcamos, hay más de 30 compatriotas asesinados, entre ellos muchos jóvenes. Incluso hay un joven, en todo caso un compañero, vamos a compatriota, que estuvo auxiliando a un compatriota que fue abatido por las balas de las Fuerzas Armadas y que no tenía que ver nada con las manifestaciones, solo que estaba en la puerta de su taller, un mecánico, un ayacuchano, por hacer el gesto de solidaridad le cae un balazo, y eso los medios de comunicación nacional no han denunciado, sino que prensa internacional como es de Reino Unido, en este caso que me parece que es Reuters, ¿no? Cómo es que hoy por hoy siguen violándose los derechos humanos y los grandes medios de comunicación no han cuestionado. Reitero, en la época de Manuel Merino de Lama, 2 compatriotas fueron asesinados, inmediatamente tuvo que renunciar en menos de 5 días el señor Manuel Merino. Ya van más de casi un mes en el gobierno de la señora de Dina Boluarte, ya van más de 28 compatriotas asesinados y no pasa nada. Entonces, eso es una señal que pues corremos peligro y por lo tanto denunciamos siempre que cualquier cosa que pase con nuestra vida, pues señalamos directamente serían los responsables de la señora Dina Boluarte, todos sus ministros y también los congresistas que tratan de justificar cuando las opiniones no son favorables hacia ellos. Timoteo y Pavel, yo les agradezco por esta presencia de ustedes en la ciudad de Hilo y esta sorpresa que me han traído. A mí me datearon, me dijeron van a ir por el sur del Perú, pero nunca me dijeron que venían por Hilo. Recién hoy en la mañana tuve la noticia de que estaban a pocas horas de llegar a Hilo y lancé la noticia a través de la radio, pero me complace y me enaltece y agradezco ese gesto de ustedes de visitarme aquí a la ciudad de Hilo, donde comienza la patria. Estamos aquí en la ciudad de Hilo, a 1.200 kilómetros de la capital, y ustedes en este recorrido, en este periplo, han tenido en consideración a nuestro programa, a nuestro canal, a nuestra emisora de radio que defiende la patria también. Yo les agradezco por esto, compatriotas. Pavel, no sé si algo más o conversamos de algo más que tú quieras abordar, tema libre para aquí a través de Radio Internacional Defensa Marina Noticias. Lo que ha sucedido el día de ayer, don Toribio,
ese es un hito histórico. Yo pienso de que los que ganan la batalla o una guerra son los que al final escriben la historia, ¿no? Porque se han ganado el derecho, digamos, justo, porque han sido, pues, mejores estrategas, han tenido la facultad de que sus fuerzas, sus ideas, sus ideologías puedan llevar a cabo, ¿no? Como la Revolución Francesa, la independencia del Perú y demás. Ahora bien, en este caso, cuando nosotros como pueblo peruano logremos recuperar nuestro país, logremos la soberanía, logremos que sea la patria, como diría Mariátegui, ¿no? O sea, peruanicemos el Perú realmente, un país andino, un país amazónico, un país con el litoral también, con toda la cultura ancestral, y que logre pues descentralizarse y que haya justicia real para todos, que se cambie esto de democracia representativa, donde te llaman solamente cada 4 o 5 años para que al final des todo el poder a unos cuantos zánganos, y que haya una democracia directa, donde cada uno de los ciudadanos podamos ser partícipes de cómo se maneja la política económica, educativa, en salud y demás. Cuando logremos eso, lo que ha pasado el día de ayer, que hemos estado con Timoteo Cutipe, con el equipo, porque usted sabe que hemos venido con otros compañeros más también apoyándonos en este viaje, va a quedar registrado como el hecho de que por primera vez en la historia del Perú, dirigentes sociales, y no en un contexto de elecciones electorales, ¿no? Sino dirigentes sociales, luchadores sociales, representantes aymaras, representantes de gremios de campesinos, de ronderos, de diversas regiones del sur, han podido dejar las diferencias al lado, se han reunido y han decidido tener pues un debate, una polémica, para luego expresarle al pueblo peruano que la macrorregión sur reinicia el 4 de enero una huelga indefinida, pacífica, ya lo han dicho claramente y están todas las declaraciones registradas, por, número 1, la libertad del presidente José Pedro Castillo Terrones; 2, la restitución del mismo; 3, la renuncia de la actual presidenta usurpadora Dina Boluarte, el proceso que le corresponde, ¿no? Para que luego pues la justicia determine cuánto tiempo le puede quedar por la violación de derechos humanos a ella y a todos los responsables, tanto de las Fuerzas Armadas, policiales, incluso a la prensa, o gente como Felix Bater, que ha dicho, ¿por qué no le meten bala en la cabeza a los que han estado protestando? ¿No? 3, una vez que suceda eso, restitución de la Constitución del 79, para luego poder tener el piso legal para convocar a una asamblea constituyente y luego tener un pacto social nuevo, nacido de las entrañas de los intereses populares de las 25 regiones, y de esa manera refundar el país. Este hecho del 28 de diciembre de 2022 se va a plasmar en la práctica real con esta huelga indefinida, que va a ser el 4 de enero, para luego en proyección, midiendo las fuerzas, poder llegar a la capital y ahí expresar cuál es el sentir de las amplias y grandes mayorías de la población. Entonces, eso sí, quisiera dejarle a todos este tema claro. Incluso, don Toribio, esos puntos no es que sean pues inamovibles o un dogma, porque los mismos dirigentes han dicho, se van a distribuir este documento a las bases para que si haya algo que agregar, no, porque incluso algunos habían pedido también adelanto de elecciones, no, porque pero lógicamente con el presidente Castillo, que luego se convoque un adelanto de elecciones con él mismo, ¿no? Entonces, todos esos puntos ahora a mí me parecen importantísimos, porque las luchas de reacción han estado dándose el mismo 7 de diciembre, pero con un poco de desorganización tal vez, de repente no con puntos claros, pero desde la macrorregión sur ya hay esa plataforma de lucha, esos puntos de unidad, que pues sería importante que tanto el norte también pueda establecer eso, y lógicamente también Lima, y todos los hermanos patriotas, los hermanos que quieren defender a la patria, dejando de lado en este momento, no un tema ideológico, un tema de intereses políticos, sino más bien intereses de soberanía nacional y defensa de los intereses populares. Eso también habría que dejarlo claro. Claro, por supuesto, Pavel. Timoteo, y dime tú, ¿percibes esto de que finalmente esta determinación que toma el pueblo sea conscientemente, se ha incrementado el conocimiento de la población de su necesidad que tiene la patria, y cómo es que ha sido tan contundente el que continúa el acuerdo, que continúa la huelga indefinida a partir del 4 de enero? Porque si ese es un hecho, prácticamente nos vamos a enfrentar todos los ciudadanos del país ante una realidad que tiene que ver mucho con el patriotismo, que tiene que ver mucho con la defensa de la patria, y que los peruanos estamos luchando contra la corrupción. ¿Tú tienes una apreciación sobre eso?
Hay una sensación de bastante, digamos, convicción de nuestros compatriotas. Creo que con solo ejemplo que hemos visto los últimos días de manifestación de forma espontánea, es una muestra de que la convicción que acompaña a nuestros compatriotas es que estamos pues decididos a cambiar la Constitución. Eso no los, digamos, las manifestaciones que hemos visto los últimos días es uno de ellos. Cambiar la Constitución, cierre el Congreso y la renuncia de la señora Dina Boluarte. Esas fueron, digamos, las banderas de lucha. Ahora, ayer y anteayer, ya en Cusco y también en Arequipa, escuchaba una frase que me generó bastante sorpresa, Tori. Ustedes han sido testigos de eso. Y no sé si seguramente has podido también leer los comentarios de nuestros compatriotas. Es que dicen, Pedro Castillo llegó a la presidencia a través de los votos. Lo han acusado de burro, todo lo que quieran. Se le ha permitido. Pero al mismo tiempo dicen... Ay, perdón, se me dio la propaganda. Con solo hecho de llegar a la presidencia nos ha mostrado, nos ha abierto los ojos que existe un poder político que está, digamos, podrido por dentro. En primer lugar, no se cumple lo que dice la Constitución. En la Constitución dice que el presidente Pedro Castillo debe gobernar por 5 años. No lo han permitido. Ha presentado varios proyectos de ley, no lo han debatido. Entonces, dicen en conclusión a nuestros compatriotas, con la llegada de Pedro Castillo nos hemos dado cuenta que pues estamos viviendo una fantasía, ¿no? Y además con la llegada de pandemia, está más claro, ¿no? El sistema de salud, la educación. En conclusiones finales, hay una convicción muy firme, pacífica, pero al mismo tiempo ya a estas alturas, como ha podido resaltar al compañero Paveles, ahora con organización, con distintos líderes sociales y sobre todo tratan de buscar la unidad, que es lo que faltaba cuando estuvimos, digamos, acompañando al presidente Castillo. Algunos criticaban a un lado, se señalaban caviares, varios tipos de adjetivos. Hoy por hoy no se escucha ese tipo de calificativos, sino más bien llamarlo a la unidad, incluso a nuestros hermanos que están fuera del país. Es lo que he podido escuchar. Y seguramente esto va a tener un impacto positivo y nosotros tenemos que estar muy alertas y acompañando este proceso de cambio que ya inició. Correcto, Timoteo. Tus palabras finales, Pavel. No sé si algo más quieras agregar para despedirte ya del programa. Ya el pueblo, el país y el mundo, los compatriotas donde se encuentran, son testigos de que estamos en el sur del Perú, en la ciudad de Hilo, en defensa de la patria. La prensa alternativa está recorriendo el sur del Perú. Tus palabras finales. Bueno, muy bien. Primero, don Toribio, usted sabe que yo soy seguidor de su canal y eso se puede demostrar porque si revisan los programas anteriores, ¿no? De semanas pasadas, meses pasados, yo he estado pues como cualquier otro compatriota, cuando se abre micrófonos para que el pueblo pueda expresarse libremente. He estado ahí intentando llamar, a veces no, a veces se pudo, porque tiene pues una audiencia bastante considerable, que quieren expresarse, tienen ese deseo, ¿no? Porque nos ven a nosotros como parte, porque somos parte del pueblo. Acá pues no estamos en ese papel de estar por encima, ¿no? De querer ser superestrellas, no, todo lo contrario, nosotros estamos en la calle, somos trabajadores como tal. Entonces yo igual, la admiración por el trabajo que viene realizando, por el empeño que le viene haciendo, por la constancia, profesionalismo y disciplina, ¿no? Por ejemplo, que en mi caso, yo hago programas a veces un día sí, otro día no, en un día de repente 2 veces, o me pasa 2 días sin nada, por diferentes motivos, ¿no? X, pero en su caso he visto esa constancia, esa decisión y demás. Entiendo y a veces es un poco, no vamos a decir lamentable, pero sí adolecemos de jóvenes que serían ellos, ¿no? Jóvenes me refiero a hermanos que tengan entre 18 y 25 años, que están más, que han nacido con todo este tema de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, del Instagram, que conocen cómo hacer streaming, transmisiones, que cuando hay videojuegos ellos lo pasan para que lo vean otros y demás. Yo tengo 35, con Timoteo son más o menos por la misma edad, bueno, de repente es un poquito más que nosotros, pero digamos, ¿dónde están ellos? No hay. Pero en el caso usted, me imagino que toda la adaptación para el tema, ¿no? De pasarlo en vivo, de en Facebook, YouTube, pues eso se respeta, se valora y es un gran ejemplo, ¿no? Eso motiva, ¿no? Entonces uno dice, mire, el hermano Toribio, desde donde está
dejando ese trabajo y todo. Y yo ahora, estando aquí, pues no dijo que se cumplió también una de mis metas de conocer cuál es el espacio, el trabajo que se viene realizando. Veo incluso ya detrás de cámaras también el profesionalismo. Digo, excelente, ¿no? Hay que seguir adelante. Y ustedes, hermanos, que están viendo la transmisión en este momento en vivo y en directo, y lo vayan a ver después, se pide por eso la colaboración directa. ¿Cómo? Compartiendo el video. Porque a diferencia de los medios hegemónicos, monopólicos, concentrados, que tienen toda la logística, todos los aparatos tecnológicos, además porque han sido pues, financiados por el Estado, ¿no? Directamente, complete, todos están haciendo eso. Pero nosotros que de aquí, con nuestros recursos, porque podríamos estar haciendo programas de cualquier cosa. Lo que estamos haciendo incluso nos cuesta amenazas, nos cuesta intimidaciones, nos cuesta censura. ¿Cuántas veces, en mi caso, bueno, yo no he tenido pues audios que me han mandado amenazando, han investigado dónde vivo y demás, ¿no? Entonces, le estamos jugando eso, cuando no tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Entonces, eso también pues es un tema de, como usted me lo menciona, de convicción patriota, que tenemos la conciencia y la decisión de poder defender los intereses populares. Y no estamos pues en ese plan de decir, yo soy patriota, ¿cuándo? Cuando juega Perú la selección, me pongo mi camiseta, me tomo un par de chelas, y eso es mi patriotismo. Eso es falso, pues, eso es completo, eso es lo que te han querido vender como patriotismo. 28 de julio, te metes tu ceviche, ya, y eres patriota, hermano. Hay que luchar por los intereses nacionales, tenemos que hacerlo, es una cuestión de nosotros, es una cuestión de las generaciones que se vienen. Un país con todas las riquezas que tiene, subyugado, subordinado, tercermundista, sin industria nacional, donde no se puede producir ni un solo carro, ni un celular, pero todos los recursos, el litio, lo que tenemos, sale de aquí. Entonces, don Toribio, felicitaciones por estar aquí. Yo espero que no sea la última vez. Gracias también por acogernos, por recibirnos. Eso también es parte importante del pueblo, y principalmente ese pueblo que rescata las tradiciones históricas del Ande y la Amazonía, que es la solidaridad, ¿no? Que es la hospitalidad que se puede dar. Entonces, muchísimas gracias, don Toribio. Seguimos adelante, seguimos en la lucha. Con Timoteo vamos a seguir recorriendo hasta llegar probablemente a Puno, y a llevarles a todos ustedes lo que la prensa hegemónica no le da. Esta reunión de la Macrosur, don Toribio, ha sido un hecho histórico, y la prensa basura no lo ha registrado, no le ha interesado. Sabemos claramente, si probablemente el día de mañana viene Bad Bunny y Becky G, miles de periodistas, porque para ellos eso es importante, para ellos eso es la noticia. Pero la reunión de la Macrosur ayer, con dirigentes aymaras, ¿no? Con dirigentes campesinos, con dirigentes ronderos, que son el verdadero Perú, no ha sido cubierto por la prensa hegemónica. Hemos estado con Timoteo Cutipa, 2, 3 de la misma región Arequipa, pero eso nada más. Entonces, bueno, eso es el papel que estamos cumpliendo, don Toribio, así que por favor apoyen este canal, compartan la emisión, pónganle me gusta, y ya saben que acá no recibimos dinero de nadie, así que ni ningún partido político va a venir acá a manejarnos, no tampoco el gobierno, así que es autogestionario lo que hacemos. Cualquier aporte para el canal de don Toribio, ahí tienen las cuentas en la descripción. Eso es donde nos necesitamos, ¿para qué? Justamente para comprar el micro, el otro micro, las cámaras, y en nuestro caso con Timoteo, por ejemplo, para seguir nuestro periplo. Porque porque queremos mantenernos en esa línea independiente en defensa de los intereses populares. Bueno, eso sería todo. Y ya saben que con mi canal estamos como Yacha Iguasi en Facebook y YouTube. Eso es todo, Toribio. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Pablo. Gracias, me enorgullece de saber que jóvenes del periodismo. Bien, señores, así culmina esta conversación de 3 grandes líderes sociales, luchadores que están abocados a recorrer las regiones del sur del país con miras al paro nacional indefinido del 4 de enero. Pues con esta transmisión, mis queridos amigos, me despido de ustedes, reiterándoles como siempre mis agradecimientos y invitándoles una vez más que se sigan suscribiendo a su canal HB Noticias. También, igual como los que tenemos en pantalla. Aquí no recibimos nada de nadie. Por el momento estoy haciendo esta retransmisión desde Trujillo. Los amigos se encuentran en Puerto de Hilo. Desde ahí transmitiendo las imágenes directamente para el Perú y el mundo. Muchas gracias y nos vemos.